A un hospital de Guayaquil llegaron 200 vacunas para el COVID-19. Aunque la cantidad de pacientes supera los 1000, fue necesario tomar una muestra de estos pacientes para que alcance las 2 dosis que corresponde a la vacuna. Y para ello se organizan a los pacientes por edad, quedando la tabla distribuida de la siguiente manera. Tenemos al costado izquierdo la edad de los pacientes y al costado derecho con FI la frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de pacientes en cada pequeño intervalo de edad. Se nos pide calcular las medidas de dispersión de tal forma que se pueda llevar un registro anecdótico y estadístico de los pacientes para tomar decisiones posteriores. Bienvenidos a Matemática. Esta clase la dedicaremos a un célebre matemático de origen británico, Francis Galton. Nació el 16 de febrero de 1822 y falleció el 17 de enero de 1911. Nació en la localidad de Birmingham. Prácticamente fue un hombre que sabía todo sobre ciencia, era un polímata. Era antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo e inclusive amplió mucho su campo a la botánica. Le fascinaba bastante la naturaleza. Tenía muchos intereses en su vida y desgraciadamente pues no pudo concretar todas las ambiciones que tenía para desarrollar y ayudar a la humanidad. Galton en sí escribió más de 340 entre libros, artículos, ensayos. Fue un hombre muy prolífico. Creó el concepto estadístico de correlación y regresión hacia la media. E inclusive el método de él aún sigue siendo utilizado porque prácticamente se adelantó muchísimo para su época. Realizó métodos estadísticos para estudios de diferentes especies y formas humanas y la herencia de la inteligencia inclusive. Él creó cuestionarios y encuestas para recoger datos sobre las comunidades humanas. Eso ayudó bastante, sobre todo en el campo de la sociología. Incluso hay una palabra que la tiene, él se la creó, se llamaba eugenesia, que consiste en buscar la naturaleza con relación a las crianzas. ¿Okay? Hay un pedagogo, Vygotsky, que utilizó bastante este concepto. Decía que la humanidad aprenderá en base a su entorno. Y ustedes, queridos estudiantes, lo viven a cada rato. No es lo mismo enseñar a un estudiante de colegio que está en una zona urbana de una zona rural. De hecho, los ejemplos que se pueden poner tienen que referirse a la zona donde habita. A un joven de la zona rural no le puedo hablar de tráfico, de cantidad de vehículos, porque realmente en la zona rural más funcionan con otro tipo de movilización. Lo mismo sucede en la zona urbana cuando nos hablamos o nos ponemos a conversar sobre el ciclo de la producción. Nos toca ser un poco empíricos para enseñar eso y ustedes más que nadie saben que los jóvenes que habitan y estudian en la zona rural no necesitan ni explicarle, por ejemplo, el ciclo de la siembra de un arroz, porque ellos lo hacen a cada rato, si no, lo ven a cada rato. ¿Ok? Entonces, en homenaje a Galton va esta clase. ¿Qué veremos hoy? Las medidas de dispersión para datos agrupados. ¿Qué es una medida de dispersión? Realmente son parámetros que miden separación de todos los datos que están agrupados en una distribución, pero esa agrupación va a ser referente a su media aritmética. Ya habíamos visto que es la media aritmética, es el promedio. Para hablar en términos correctos, la medida de dispersión indican si los valores de una variable se alejan poco o mucho de la media aritmética. Es decir, cuanto más pequeño es la medida de dispersión, más se van a agrupar los datos alrededor de la media. Esta gráfica da una idea un poco más clara qué es una media de dispersión. Todos los puntos rojos, si se dan cuenta, están formando una línea, no así ciertos puntos que están alejados, uno más que otro. De eso se trata este estudio. ¿Que para qué nos sirve? En este momento, como estamos viviendo una fase política de elecciones en Ecuador,
a los candidatos permite determinar de toda la población que está lista para sufragar este domingo, cuántos todavía no se deciden, cuántos están cercanos a decidirse por uno u otro candidato. En resumen, cuántos habitantes están dispersos, es decir, que no tienen una idea clara sobre quién o por quién van a votar en estas elecciones. Bien, hay ciertos datos que necesitamos saber para hallar las medias de dispersión. Algunos ya los conocemos de las clases anteriores. Uno de ellos es el rango, que equivale a la diferencia entre el límite superior del último intervalo con relación al límite inferior del primer intervalo. Es decir, vamos a restar el valor mayor de todos nuestros datos con el valor menor, el dato máximo con relación al dato mínimo. ¿Qué es la desviación media? Primer concepto nuevo. Es el promedio de los valores absolutos de las diferencias entre la media aritmética y la marca de clase. Atento a esto. Nos dice que es el promedio de los valores absolutos. Valor absoluto, recordemos esa clase que nos indicaba que un valor absoluto es un número en sí, no importa el signo que le antecede. Por ejemplo, si nos dicen más 4 o menos 4, nos interesa únicamente el número 4, desconociendo el menos o el más que lo precedan. ¿Ok? Esa diferencia entre la media aritmética y la marca de clase, no importa el signo, será la desviación media, que se representa por la letra dx. Su imagen es esta. Desviación de la media aritmética es igual a la sumatoria de xy. Recuerden que xy era la marca de clase menos la media aritmética. Ese es un valor absoluto que tenemos que multiplicarlo por la frecuencia absoluta y todo eso dividir para n. Recuerde que n era el número de elementos de una muestra o de una población. Para tener un poco más claro, ahí está lo que representa cada una de las letras de nuestra fórmula. ¿Qué es varianza? Se representa por s al cuadrado. Bien, primero, la varianza es el promedio de los cuadrados de las diferencias entre la media aritmética y la marca de clase. Media aritmética se representa por la x con una barra arriba, no se olviden. Y la marca de clase, recuerden que era una sola x, indicaba cuántas veces se repetían los datos dentro de un determinado intervalo. Hay dos formas diferentes, obviamente, de calcular. Primero, cuando se trata de una población en general, se representa por una especie de O con una pequeña tilde o apóstrofe al cuadrado. Y su fórmula es esta, sumatoria de la marca de clase menos la media, todo eso elevado al cuadrado, multiplicado por la frecuencia acumulada dividido para n. Eso es para población. Para una muestra, es decir, para una pequeña parte de la población, su fórmula es esta. S al cuadrado es igual a sumatoria de x sub 1, es decir, la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado multiplicado por la frecuencia absoluta dividido para la cantidad de datos menos 1. Repito, la cantidad de datos menos 1. Si fuesen 40 datos, 40 menos 1, 39. Si fuesen 10 datos, 10 menos 1, 39. Para recordar nuevamente, ¿qué es población y qué es muestra? Población es el total de elementos. Por ejemplo, si hacemos un censo en Guayaquil y decimos vamos a censar a todos los guayaquileños, nos estamos refiriendo a los más de 3.200.000 habitantes que tiene nuestra ciudad, desde la parte más última del sur, es decir, el Guasmo, ya acercando al río Guayas, hasta la parte más norte de Guayaquil, es decir, hasta la última casa habitable en Chongón, que sería la parte más lejana de Guayaquil. Toda esa población va a entrar dentro del estudio. Pero si hablamos de muestra, solamente nos referimos a una parte de la ciudad. Por ejemplo, vamos a censar la parroquia Febres Cordero, es decir, la parte suroeste. O vamos a censar a la parroquia Tarqui, es decir, toda la parroquia que comprende desde la avenida Quito y la avenida 9 de octubre hacia el noroeste. Todas esas personas. Muestra es una pequeña parte de una población. Población es el universo en total.
¿Ok? Por eso es necesario aclarar que son fórmulas muy diferentes. ¿Qué es la desviación típica, también llamada desviación estándar? Es precisamente la medida de dispersión más general